En mi propio cumpleaños, mi esposa llevó a su amante y lo presentó como un primo lejano. Él terminó delatándola frente a toda mi familia, y ahora ella está indignada porque no lo hablamos en privado. Lo vi entrar a mi jardín como si fuera de la familia, con una sonrisa demasiado confiada y la mano de mi esposa pegada a su brazo. En mi propia fiesta de cumpleaños, me tocó servirle carne y cerveza al tipo que se acostaba con Elena. Y lo peor fue que ella lo presentó como primo lejano, esperando que yo me tragara la mentira con la misma salsa barbacoa. Cumplí 40 y aunque suene a cliché, yo sí era de esos hombres que creían en la mesa larga, la familia reunida y las fotos enmarcadas. Me llamo Roberto, y siempre me he movido con una lógica simple: lo que se construye con años se cuida con actos, no con discursos. 10 años casado con Elena me habían enseñado sus estaciones, sus rachas de energía, sus silencios raros, sus cambios de humor. También me habían enseñado algo que yo confundí con madurez, que a veces el amor se ve como aguantar y seguir empujando. Por eso, cuando ella empezó a ponerse distante, yo me repetí que eran semanas malas, no una vida paralela. Elena decía que estaba estresada por el trabajo y yo, por no pelear, decidí creerle como quien firma un contrato sin leer la letra pequeña. Llegaba tarde, se quedaba mirando el teléfono como si fuera un respirador, y cuando yo le preguntaba qué pasaba, me respondía con esa mezcla de cansancio y reproche que te deja sintiéndote culpable por hacer una pregunta normal. Empezó a cuidar su apariencia con una precisión nueva, pero no era para mí, era esa energía de alguien que se está preparando para otra versión de sí misma. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero también me decía que no iba a convertirme en el tipo paranoico que destruye su casa con sospechas. Preferí ser el hombre razonable, el que no arma tormentas por nubes. Mi familia es grande y ruidosa, de esas que convierten cualquier reunión en un evento. Mis padres se llevan bien con Elena, mis tíos la adoran, y mis abuelos todavía preguntan por ella como si fuera un miembro fundador del clan. Mi casa, además, no es solo mi casa, es herencia, historia, un lugar que he cuidado como se cuida algo que viene con apellido. Por eso mi cumpleaños 40 era importante, no por los regalos, sino por la escena completa, por esa imagen de todo está en orden que yo mismo quería creer. Organicé una barbacoa en el jardín, compré carne de la buena, preparé música, acomodé sillas y hasta limpié la parrilla como si fuera un ritual. Elena, por su parte, se mostró extrañamente cooperativa esa mañana, demasiado amable, demasiado liviana, como si estuviera actuando su propia versión de esposa perfecta. Cuando llegaron los primeros invitados, todo parecía normal, y eso es lo que más me irrita al recordarlo, lo normal que se veía el engaño. Elena saludaba, sonreía, ofrecía bebidas, se reía de los chistes de mi tío como si no tuviera nada que esconder. Yo andaba de un lado a otro con esa felicidad práctica de anfitrión que quiere que todos coman y estén cómodos. Me sentía orgulloso, no de mí mismo, sino del ambiente que había logrado. Era una tarde de familia, de humo de carbón, de risas, de fotos espontáneas. Y en medio de ese escenario, Elena iba a meter la peor falta de respeto que alguien puede meter en tu propia casa. A las 2 horas, cuando ya la gente estaba suelta y el patio tenía ese ruido agradable de conversación cruzada, Elena desapareció unos minutos. Yo pensé que fue al baño o a buscar más hielo, porque así funciona una reunión. Luego la vi volver, y con ella venía un tipo más joven, con cara de yo pertenezco aquí, y el paso medio inseguro de quien no conoce el terreno pero viene con permiso. Él miraba alrededor como evaluando la escena, y Elena se apresuró a pegarse a él como si necesitara controlarlo. No era una entrada casual, era una entrada ensayada. Y ahí, sin darme tiempo ni de procesar, ella lo presentó como un primo lejano del sur que estaba de visita. En ese momento, lo que me golpeó no fue solo la mentira, sino la audacia. No era una infidelidad escondida en un hotel, no era un mensaje filtrado por accidente, no era un rumor, era traerlo a mi jardín, a mi cumpleaños, a la mesa donde estaban mis padres, y hacerlo pasar por sangre. Era convertirme a mí en parte del teatro, obligarme a sonreír por cortesía mientras yo servía comida al tipo con el que ella compartía lo que conmigo había enfriado. Lo miré, intentando encontrar alguna incomodidad en él, una señal de vergüenza. Pero lo único que vi fue una sonrisa y una manera de mirar a Elena que no era de prima, era de propiedad. Yo respiré hondo, porque frente a mi familia yo no quería ser el que explota sin pruebas, y ese fue mi primer error. Todavía estaba intentando salvar la escena. Seguí con la parrilla como un autómata, pero por dentro me ardía una mezcla de rabia y humillación. Elena se movía con él de manera extraña, demasiado pendiente de su posición, como si le tuviera miedo a algo. A ratos lo dejaba solo para volver a jugar a la esposa amable frente a mis tías, y luego regresaba a controlarlo con una sonrisa apretada. Y él, en vez de entender que estaba en territorio ajeno, empezó a tomar como si la casa fuera suya. Lo veía reír más fuerte de lo necesario, tocarse el pecho cuando contaba algo, buscar la atención como un niño grande. Esa clase de hombre que no sabe estar en silencio y necesita que el mundo lo mire. Yo me repetía que, si era primo,
era un primo raro, y si no lo era, entonces Elena se estaba atreviendo a algo que no iba a olvidar jamás. Lo peor fue que mi familia lo aceptó rápido, porque mi familia confía en la palabra familia como si fuera un sello de garantía. Mi madre le ofreció ensalada, mi padre le estrechó la mano, mis tíos le preguntaron de qué parte del sur venía, y Elena actuaba como guía turística de su propia mentira, inventándole un origen, un parentesco, un motivo de visita. Yo veía todo eso y sentía que me estaban poniendo a prueba en mi propia casa, como si yo fuera el único que debía aguantar la incomodidad para que la tarde salga bien. En un momento, Elena pasó cerca de mí y me soltó una mirada rápida, como diciendo, por favor, colabora. Esa mirada fue una orden disfrazada, y me confirmó que ella no buscaba honestidad, buscaba complicidad. La tensión se fue acumulando en detalles pequeños, de esos que la gente no nota pero el traicionado sí. Elena evitaba estar conmigo a solas, y cuando alguien nos pedía una foto de pareja, ella sonreía pero se apartaba apenas un poco, como si mi cercanía le quemara. Javier, porque después supe su nombre, se le quedaba mirando a ella con impaciencia cuando ella se reía con mi familia. Era como si él creyera que ya había ganado y no soportara que ella siguiera fingiendo. A ratos se acercaba demasiado, la tocaba en el hombro, le hablaba al oído, y Elena se tensaba, tratando de mantener la máscara. Yo no sabía qué era exactamente, pero sí sabía que era peligroso, un secreto compartido con alguien inestable siempre termina explotando. Cuando llegó el momento del brindis, mi tío levantó su vaso y pidió silencio, como se hace siempre. Todos se acomodaron, algunos sacaron el celular para grabar, mi madre se limpió las manos con servilletas como si el brindis fuera una ceremonia. Yo me puse de pie con el vaso en la mano, intentando sostener la imagen de hombre celebrado, porque todavía no me había permitido caer. Elena se colocó a mi lado, demasiado recta, con la sonrisa congelada, y Javier se quedó un poco atrás, como alguien que espera su turno. Yo alcancé a pensar que, si esto era una mala broma, ya estaba llegando al límite. Y entonces, el límite se rompió solo. Javier se levantó de golpe, con ese impulso torpe del que ya está pasado de copas y se cree valiente. Su voz salió fuerte, no como un comentario, sino como un reclamo, y el jardín entero se quedó suspendido. Dijo, a gritos, que Elena dejara de actuar, que ella lo amaba a él, que no era su maldito primo, que eran pareja desde hacía 6 meses. No fue una insinuación elegante, fue una bomba lanzada con rabia y celos. Vi cómo las caras de mi familia cambiaban en cadena. Primero confusión, luego horror, luego esa indignación lenta que empieza por los ojos y termina apretando la mandíbula. Elena se lanzó hacia él intentando callarlo, y fue tan evidente el pánico que ya no había forma de volver atrás. Yo me quedé quieto, y esa quietud fue mi primera victoria. No porque yo fuera fuerte, sino porque entendí que cualquier movimiento mío podía transformarme en el villano de la escena. La mirada de mi madre me buscó como pidiendo explicación, mi padre se puso serio como una piedra, y mis tíos dejaron de reír como si alguien hubiera apagado la música. Elena intentaba arrastrar a Javier hacia un lado, susurrándole cosas que ya no importaban, pero él seguía con la vena hinchada, dolido porque ella lo estaba negando frente a todo. En ese caos, mi voz salió más fría de lo que pensé, y pregunté en voz alta si era cierto, llamándola prima con una ironía que me supo amarga. No era humor, era una forma de dejar claro que yo había entendido el insulto completo. Elena, en vez de enfrentar lo que había hecho, eligió el guión más fácil, el de la víctima que huye. Se soltó, salió corriendo llorando y atravesó el jardín como si el problema fuera el volumen, no la traición. Escuché a alguien decir su nombre, a mi tía intentar seguirla, y a mi madre quedarse congelada como si no supiera si abrazarme o preguntar. Javier se quedó unos segundos más, respirando agitado, y luego se fue también, como si ya hubiera cumplido su misión de destruirlo todo. Yo no los detuve. En ese instante, lo único que me importaba era que el silencio fuera público, que la verdad se quedara allí, plantada frente a todos como una evidencia imposible de borrar. Después, Elena intentó dar vuelta el tablero con una última acusación antes de desaparecer. Me lanzó que yo había provocado una escena por no haberla llevado a un cuarto aparte para hablarlo en privado, como si el problema fuera mi falta de discreción y no su descaro. Esa frase me dejó clarísimo el tipo de guerra que venía, una guerra de relato, de culpa, de hacerme parecer exagerado, frío, cruel. Yo miré a mi familia, vi sus caras, vi que ya eran testigos y no solo oyentes, y tomé una decisión que muchos confunden con orgullo pero fue cálculo. No la perseguí, no intenté arreglarlo esa noche, no corrí detrás de ella a rogarle una explicación. Me quedé donde estaban los ojos, me quedé con mi gente, y cuando se hizo tarde, llamé a un cerrajero para cerrar mi casa por fuera y por dentro. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio la tipa te metió al amante a la parrillada y tú todavía le serviste cerveza? Eso no es estrés laboral, eso es que te vio la cara, y encima con tu mamá sentada ahí mirando todo. Respuesta de OP,
Yo no le serví cerveza por bueno, la serví porque en ese momento lo importante era que la máscara se cayera sola delante de todos. Si yo explotaba antes, el cuento se volvía, Roberto el loco celoso, y Elena iba a usar eso para limpiarse. La dejé llegar a su propio precipicio, cuando se tiró, no puse las manos para salvarla. Mi familia vio lo que vio, y esa noche yo elegí cerrar mi casa y mi vida sin hacer un show que me perjudicara después. Usuario Anónimo 2 dice, el amante gritando en el brindis fue cine, pero que tu esposa se atreva a llamarlo, primo lejano, en tu cumpleaños es una falta de respeto enfermiza. Y todavía se hace la ofendida porque no la arrastraste a un cuarto a taparle la basura. Respuesta de OP, eso del, en privado, es el truco clásico para mover la culpa del acto al escenario. Ella no quería privacidad por respeto, quería privacidad para que no existiera testigo. Yo no iba a convertir la traición en un secreto compartido, porque eso la vuelve negociable, y lo que pasó no era negociable. Si ella quería dignidad, debió empezar por no usar mi casa como teatro. Esa noche entendí que el primer paso de la justicia es dejar que la verdad tenga luz. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Los primeros días fueron raros, no por tristeza, sino por esa sensación de caminar en una casa conocida con la certeza de que ya no es la misma historia. Dormí poco, comí por inercia, aún así, mi cabeza funcionaba como si estuviera jugando ajedrez con alguien que solo sabe patear el tablero. Elena no apareció, pero su ausencia no fue silencio, fue una guerra de mensajes. Me escribía como si yo fuera el responsable de su vergüenza, como si el pecado fuera no haberla cubierto. Y mientras ella intentaba reescribir el relato, yo me enfoqué en algo más útil, asegurar terreno. Elena se refugió donde una amiga, eso lo supe por un familiar que la vio llegar con una bolsa apurada, como quien huye de un incendio que ella misma prendió. Desde ahí empezó a bombardearme con textos largos, a veces llorosos, a veces agresivos, siempre con la misma idea, que yo había sido poco hombre por permitir que Javier la humillara delante de mis padres. Me sorprendió la precisión con la que elegía la frase, como si hubiera encontrado una palabra que picara mi orgullo. Pero yo ya no estaba jugando a ser el esposo que responde emocionalmente, yo estaba jugando a proteger mi vida. Leí, guardé, y no le di el combustible de una reacción impulsiva. En paralelo, mi familia se movió como una muralla. Mis padres vinieron al día siguiente, no para preguntarme qué hice mal, sino para sentarse conmigo y recordarme que lo que pasó lo vieron ellos con sus propios ojos. Mi madre estaba herida, más por la mentira del primo que por el acto en sí, como si la palabra familia hubiera sido profanada en su propia mesa. Mi padre, que no es un hombre de discursos, me dijo que no permitirá que Elena me hiciera dudar de lo evidente. Esa semana entendí que el respaldo no es solo emocional, también es práctico, porque el que miente solo puede ganar si te aísla. La casa, además, tenía un peso especial, es herencia mía, y siempre estuvo claro. Nunca la usé como arma en la relación, pero tampoco iba a permitir que ahora se convirtiera en un campo abierto para un regreso teatral. Así que llamé al cerrajero esa misma noche, y lo hice con una calma que me asustó a mí mismo. No fue una decisión impulsiva, fue una línea en la arena. Cambiar cerraduras no arregla el corazón, pero sí evita que alguien entre a manipular, a llevarse cosas, o a montar otra escena que después te quieran cobrar. Fue el primer movimiento tangible, aquí ya no se entra como si nada. Al mismo tiempo, revisé cuentas, gastos y todo lo que durante años uno deja correr por confianza. Teníamos cuentas conjuntas, pagos automáticos y esa comodidad peligrosa de somos un equipo, aunque el equipo ya no existía. Separé lo que correspondía, corté accesos compartidos y dejé claro, en números, lo mismo que ya era claro en hechos, la vida de pareja había terminado. No lo hice para castigarla con hambre, lo hice para impedir que el caos emocional se volviera caos financiero. Hay traiciones que se lloran, y hay traiciones que, si no las ordenas rápido, te destruyen doble. Yo elegí ordenar. Elena, por supuesto, interpretó cada movimiento como una agresión. Me decía que yo era frío, calculador, que cómo podía hacer eso en una semana, como si el tiempo midiera la gravedad de lo ocurrido. En sus mensajes mezclaba insultos con nostalgia, como si estuviera pescando a ver qué gancho me hacía morder. Decía que Javier era un error, que ella estaba confundida, que yo debí cuidarla porque una esposa no se expone así frente a la familia. Me daba cuenta de que su rabia real no era por perderme, sino por perder control del relato. Ella quería que yo corriera detrás, suplicando conversación, para volverme parte de su negociación. La complicación llegó cuando intentó volver a la casa usando una estrategia vieja, autoridad prestada. Un día, a media tarde, recibí una llamada de mi vecina avisándome que había una patrulla afuera. Salí con la respiración contenida, y ahí estaba Elena, con el maquillaje impecable y el drama listo, acompañada de 2 oficiales. Su cara no era de alguien que quiere arreglar, era de alguien que quiere imponerse. Me señaló la puerta como si fuera su derecho natural, como si yo le estuviera robando algo,
y por un segundo vi el intento, obligarme a ceder delante de testigos uniformados. Los oficiales fueron correctos, pero firmes. Preguntaron qué pasaba, ella dijo que yo la había echado, que había cambiado cerraduras, que necesitaba entrar por sus cosas. Mientras hablaba, Elena intentaba llorar en el momento exacto, como si el llanto fuera una llave. Yo no me puse a discutir con ella, porque discutir era darle un escenario. Les expliqué con calma que ella se fue por voluntad propia después de lo ocurrido en la fiesta y que la situación era civil. Lo dije sin adjetivos, sin insultos, sin la emoción que ella quería provocar. Y entonces hice lo que había decidido desde la primera noche, respaldar la verdad con hechos. Tengo cámaras de seguridad en el jardín, y no son de película, son de casa de familia que quiere estar tranquila. Graban con audio, y esa tarde las bendije sin romanticismo. Les dije a los oficiales que podía mostrarles el momento del brindis, no por morbo, sino porque ahí se veía el motivo real de la salida de Elena. Entramos a mi sala, abrí el registro, y en la pantalla se escuchó, con una claridad incómoda, la confesión de Javier delante de todos. Se vio a Elena intentando callarlo y luego huyendo, y se vio también que yo no la saqué a empujones ni la amenacé. No era una interpretación, era un registro. Elena cambió de tono en segundos, como quien ve que el truco ya no funciona. Pasó de víctima a indignada, y de indignada a atacarme por exhibirla, como si lo grave fuera que los oficiales vieran la evidencia. Intentó decir que yo estaba obsesionado, que yo había armado una trampa, que era injusto usar eso contra ella. Pero los oficiales no estaban allí para debatir moralidades, estaban allí para evaluar si podían o no obligarme a abrir la casa. Y con la evidencia de que ella se fue sola y que había un conflicto matrimonial serio, su cara de autoridad prestada se derritió. Le dijeron que era un asunto civil y que no podían forzar la entrada en esas condiciones. Ella insistió con la palabra mi hogar como si repetirla la volviera verdad. Los oficiales le respondieron que, si necesitaba recuperar pertenencias, se podía coordinar de manera civil, con un acuerdo, con fechas, sin armar escenas. Ese sin armar escenas sonó como una bofetada educada, porque ellos también notaron el show. Elena me miró como si yo le hubiera hecho algo imperdonable, cuando en realidad yo solo me negué a ser manipulado. Fue ahí donde entendí que su objetivo no era entrar por ropa, era provocar una reacción, romperme el control, y luego decir que yo era el agresivo. No se lo di. Esa tarde, cuando la patrulla se fue y el ruido de la calle volvió a la normalidad, me senté en la cocina y me temblaron las manos por primera vez en días. No porque dudara, sino porque el cuerpo por fin alcanzó a la mente. Uno puede ser estratégico, pero igual duele ver a la persona con la que compartiste 10 años usando a la policía como accesorio de pelea. Pensé en mi cumpleaños, en la parrilla, en mis abuelos escuchando esa confesión, y se me subió un calor feo a la cara. Pero el dolor ya no me movía, el dolor solo confirmaba que no había vuelta atrás. Y eso, de alguna manera, me dio paz. Al día siguiente coordiné, por escrito, una forma de que Elena recogiera algunas cosas con presencia de un tercero de mi familia. No por bondad, sino por orden, por evitar otro intento de espectáculo. Elena respondió con mensajes venenosos, diciendo que yo la estaba tratando como extraña, como criminal, como si yo fuera el que rompió la casa. Y ahí apareció el nuevo riesgo, empezó a insinuar que contaría su versión a gente del trabajo y a conocidos, pintándome como controlador. No me amenazaba con hechos, me amenazaba con narrativa. Y yo ya sabía lo peligrosa que es una mentira repetida en el lugar correcto. Ese fue el gancho real de la semana. Entendí que el divorcio no iba a ser solo un trámite, iba a ser una guerra de reputación. Elena no podía borrar lo que pasó frente a mi familia, pero sí podía intentar ensuciar lo que pasaba fuera de ese jardín. Sentí, por primera vez, que mi vida social y mi estabilidad podían convertirse en piezas del juego, y eso me encendió una alarma distinta. No era miedo de perderla, era miedo de que ella, por orgullo, quisiera quemar el terreno completo. Terminé esa semana con una certeza incómoda. Si ella ya intentó entrar con policía, lo siguiente sería intentar entrar por la boca de otros. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ella no quería recuperar cosas, quería forzarte a abrir y luego hacerte quedar como el malo frente a los policías. Y lo de llamarte, poco hombre, por no defender su honor, es la gimnasia mental más descarada que he leído. Respuesta de OP, exacto, era un teatro con uniforme de fondo, porque eso intimida y empuja a ceder. Si yo abría por presión, ella ganaba el mensaje de, yo mando, y también la escena de, él me echó. Por eso guardé mensajes, hice todo con calma y usé hechos, no gritos. Su honor no era lo que le preocupaba que su mentira muriera frente a testigos. A mí me tocó aprender a no salvarla de la consecuencia que ella misma fabricó. Usuario anónimo 2 dice, me encanta que la cámara con audio haya sido su peor enemigo, porque el amante gritando en el brindis la dejó sin cuento. Pero ojo, ahora va a ir a ensuciarte por afuera, porque cuando no pueden entrar por la puerta, entran por la reputación.
Respuesta de OP, eso mismo es lo que me dejó intranquilo esta semana. Cuando alguien pierde el control del lugar físico, busca controlar cómo lo cuentan los demás, y Elena ya está insinuando eso. Por eso estoy moviéndome con documentos, con orden, y sin darle material para que me pinte como un monstruo impulsivo. Ella quiere que yo reaccione para justificar su historia, y yo no pienso regalarle esa escena. Si va a intentar una guerra de relato, va a encontrarse con un hombre que aprendió a escribir el suyo con pruebas y calma. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la última actualización. Yo venía con la idea de mantener todo en lo civil y en lo mínimo indispensable, pero Elena no paró de empujar el conflicto hacia el terreno donde ella se siente más cómoda, el drama y la manipulación social. Empezó a mandar mensajes a familiares lejanos, a conocidos en común, y hasta a un par de amigos míos, intentando instalar la versión de que yo era frío, controlador y peligroso por cambiar cerraduras. No lo decía así de directo al principio, lo insinuaba con frases de víctima, como quien deja migas para que otros hagan el pan. Yo me di cuenta porque mi primo me llamó incómodo, preguntándome si estaba todo bien y si Elena estaba segura. Ese tono de pregunta disfrazada de preocupación fue lo que me confirmó que ella ya había activado la campaña. Mi objetivo en esta fase fue asegurarme de que el relato no se me fuera encima, y a la vez, preparar un cierre que no dependiera de convencer a Elena de ser decente. Yo ya tenía el respaldo de mi familia como testigos del brindis, pero eso no evita que afuera la gente se coma cuentos por lástima o por morbo. Así que empecé a documentar todo, mensajes, intentos de entrar, y cualquier insinuación de difamación. No por obsesión, sino porque cuando alguien trata de ensuciarte, lo que te salva es que el barro no se adhiera. Y mientras yo hacía eso, apareció una pieza que yo no esperaba usar, pero que terminó siendo el dominó que tumbó lo demás, Javier. Yo no tenía intención de buscar al amante. Para mí, Javier era un síntoma, no el problema principal. Pero la vida tiene esa forma cruel de ponerte enfrente a la persona exacta cuando ya no estás en modo emocional, sino en modo práctico. Un día me llegó un mensaje desde un número desconocido, corto y nervioso, preguntando si yo era Roberto. Cuando respondí, me mandó un audio de Javier, con la voz rota entre rabia y vergüenza, diciendo que necesitaba hablar conmigo porque Elena lo había bloqueado de todas partes y lo estaba haciendo quedar como un loco. Me dio asco y me dio risa al mismo tiempo. El tipo que gritó en mi brindis quería ahora una conversación de hombres heridos, como si eso borrara el espectáculo que armó. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me dijo que ahí había información que yo necesitaba. Nos vimos en un lugar público, a plena luz del día, porque yo ya no hago nada en sombra con gente que vive en el caos. Javier llegó con esa actitud de quien quiere verse firme, pero estaba claramente destrozado. Me dijo que Elena lo había usado, que le prometió que se separaría, que él era el verdadero amor, y que por eso se atrevió a ir al cumpleaños. Yo lo miré y pensé en lo patético que es cuando dos personas creen ser el protagonista y terminan siendo extras en la historia de alguien más. Le dije que no me interesaba su romance ni su orgullo, que yo solo quería que se mantuviera lejos de mi casa y de mi familia. Él juró que no quería problemas conmigo, pero su mirada era la de alguien que todavía quería ganar algo, aunque fuera venganza. Ahí entendí el ángulo. Javier no quería reconciliación, quería humillar a Elena porque Elena lo había negado y luego lo había descartado. Y eso, aunque me repugnara, era útil porque coincidía con mi objetivo, cortar el relato manipulador de Elena de raíz. Yo no iba a inventar nada ni a fabricar pruebas, pero sí podía dejar que la verdad que ellos mismos produjeron se volviera imposible de tapar. Javier me preguntó si yo sabía desde cuándo estaban, y yo le dije que lo único que sé con certeza es lo que gritó en mi jardín. Él se enfureció porque quería validación, quería que yo me pusiera de su lado como víctima de Elena para sentir que no fue el tonto. Y yo no le di ese abrazo simbólico, porque yo no iba a regalarle humanidad a alguien que se metió en mi mesa como si fuera primo. La consecuencia inesperada vino cuando Javier, en su ansiedad por destruirla, empezó a hablar demasiado. Me contó que trabajaban en la misma empresa, que ahí se conocieron, que se veían en horarios que no correspondían, y que Elena le decía que conmigo todo era apariencia. Mientras hablaba, se le escapaban detalles que él creía románticos, pero que en realidad eran confesiones de conducta. Yo lo dejé hablar sin interrumpirlo, guardando en la cabeza lo que era relevante y lo que era puro teatro. Y ahí apareció el segundo evento. Javier me pidió que le mostrara algo, cualquier cosa, que lo ayudara a verla como es, porque decía que todavía la extrañaba. Esa frase me dio náuseas. Pero también me mostró su debilidad, su orgullo estaba herido y su obsesión estaba viva. Yo me adapté con una sola intención, quitarme a Javier de encima y, al mismo tiempo, dejar que Elena cargara el peso de lo que construyó. Le envié, desde mi teléfono y en el momento, una captura que yo tenía guardada de una conversación vieja que Elena había dejado abierta en una laptop hace meses, cuando todavía yo no sospechaba lo que significaba. Era un chat con una amiga donde ella hablaba de Javier con desprecio, llamándolo un juguete tonto pero útil.
Yo no la había usado antes porque en su momento me pareció solo una frase fea, no una evidencia de algo. Pero ahora, en manos de un hombre con orgullo inflamable, esa frase era gasolina. Se la mostré sin adornos, sin dramatizar, y vi cómo su cara se descompuso. El efecto fue inmediato y brutal. Javier dejó de hablar como víctima y empezó a hablar como verdugo. Se levantó, golpeó la mesa con la mano y dijo que ella no lo iba a tratar así, que nadie lo trata así, que él la iba a exponer. Yo le dije que hiciera lo que tuviera que hacer con su vida, pero que me dejara fuera. Fue una línea clara. Sin embargo, ahí vino la complicación. Javier se giró hacia mí y me lanzó que yo también tenía culpa, que si yo hubiera sido más hombre Elena no habría buscado a otro. Fue tan absurdo y tan típico que por un segundo me dieron ganas de reír. Pero en su tono había amenaza real, el tipo estaba buscando un blanco cercano para su rabia, y yo estaba sentado frente a él. Mi adaptación fue fría y, aunque suene contradictorio, también fue de supervivencia. Le dije que yo no era su enemigo, que ambos fuimos engañados, y le recordé la frase que más lo había humillado, que ella lo negó frente a todos llamándolo primo. Le dije que si él quería recuperar algo de dignidad, no lo iba a conseguir golpeándome a mí, sino enfrentando la realidad de que Elena lo usó y lo botó. No lo provoqué, no lo desafié, no lo insulté. Le hablé como se le habla a un perro nervioso, sin movimientos bruscos, sin miedo visible, pero marcando territorio. Javier se calmó lo suficiente para irse, pero se fue con una promesa en el aire, de esas que huelen a desastre. 2 días después, el desastre llegó, y fue peor de lo que yo había imaginado. Javier, en su impulso de venganza, empezó a publicar en redes capturas de chats, fotos juntos y mensajes que evidenciaban la relación. No se quedó en "me engañó", lo convirtió en un espectáculo. Etiquetó a compañeros, mencionó lugares, dejó caer el nombre de la empresa donde trabajaban, y eso abrió una caja que ya nadie pudo cerrar. Yo no compartí nada, no comenté nada, pero vi cómo mi teléfono se llenaba de llamadas y mensajes de gente que de pronto se enteraba y quería opinar. Era como si el mundo necesitara meter su dedo en mi herida para confirmar que era real. Y Elena, por supuesto, explotó. Me mandó audios largos, histéricos, diciendo que yo era un miserable, que yo había arruinado su vida, que yo había usado a Javier como arma. Me acusaba de cosas que yo no había hecho, porque cuando alguien se cae, necesita una mano a quien culpar. Yo le respondí una sola vez, breve, diciendo que yo no publiqué nada y que mi única prioridad era que todo se resolviera de forma civil. Esa respuesta la enfureció más, porque no le di el drama que necesitaba. La tercera consecuencia, el efecto dominó final de esta actualización, fue que su campaña contra mí se desinfló. Porque ya no podía decir Roberto es controlador cuando el mundo entero estaba viendo el escándalo real, una relación paralela que ella misma metió en mi cumpleaños y que ahora ardía públicamente. Pero el gancho nuevo no fue el escándalo en sí, fue otra cosa. Elena empezó a insinuar que yo debía compensarla por el daño emocional de la exposición, como si yo fuera responsable de que su amante despechado fuera un irresponsable. Y ahí vi el próximo movimiento venir. No solo iba a querer salvar la cara, iba a querer cobrar por su propia caída, empujándome a mí a pagar el precio de su vergüenza. Esa noche, mientras apagaba luces en mi casa silenciosa, entendí que el siguiente capítulo no era de dolor, era de negociación sucia. Y yo ya no estaba dispuesto a negociar mi paz. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el amante es un imbécil, pero lo de, juguete tonto pero útil, es la frase más venenosa posible. Ella jugó con fuego y tú solo le mostraste a él la cerilla, ahora que no se haga la santa porque se incendió el bosque. Respuesta de OP, yo no inventé nada, no fabriqué una historia ni edité pruebas. Elena dijo lo que dijo y vivió lo que vivió. Si Javier decidió convertir su humillación en circo, eso habla de él, pero también del tipo de personas con las que ella estaba jugando. Yo solo dejé de proteger su narrativa, porque protegerla era convertirme en cómplice. Si ella quería que su vida no se incendiara, la primera regla era no traer gasolina a mi jardín en mi cumpleaños. Usuario anónimo 2 dice, ojo porque ahora ella va a intentar el giro asqueroso, me expusieron, soy víctima, págame. Y lo peor es que hay gente que se compra ese cuento si lloras fuerte y hablas de daño emocional, punto. Respuesta de OP, eso es exactamente lo que me preocupa ahora. Ella está intentando cambiar el foco, que el problema no sea su engaño, sino la consecuencia de que el engaño se supo. Por eso yo me mantengo en lo civil, en lo documentado, y sin caer en provocaciones. Si alguien quiere jugar a ser víctima después de ser agresor, lo único que la frena es que los hechos estén claros y que tú no aceptes la culpa prestada. Yo no le debo silencio a alguien que usó mi casa como escenario. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. En ese tiempo aprendí algo que suena frío pero te salva. El final de un matrimonio no es un cierre emocional, es un proceso de limpieza. Elena perdió el control de su historia, y como era de esperarse,
Empezó a pelear por lo único que le quedaba, dinero, imagen y poder. Me pidió vernos para hablar como adultos, y casi me da risa, porque la última vez que hablamos como adultos ella tenía un amante disfrazado de primo en mi jardín. Aún así, acepté una mediación, porque yo quería un cierre legal, no una guerra eterna. Y porque yo sabía que, en un espacio formal, sus tácticas se verían más patéticas. Elena llegó a la mediación con una cara ensayada de víctima elegante. Hablaba de errores, de confusión, de presión laboral, como si las palabras suaves pudieran cubrir el hecho duro. Intentó instalar que yo la había abandonado, que yo la había dejado en la calle al cambiar cerraduras, y que yo había actuado con crueldad. Pero esa narrativa chocó con algo que ella no podía controlar, el registro real de eventos y el contexto de que la casa es herencia mía. Además, su situación personal ya estaba deteriorada por el escándalo con Javier. Ella quería pararse como una mujer engañada por la vida, pero el mundo ya la había visto mentir con demasiada audacia. La primera noticia fuerte llegó por un conocido: Elena había sido citada por recursos humanos en su empresa. No por chismes de pasillo, sino por violaciones claras del código de conducta, porque Javier había etiquetado el lugar de trabajo y había dejado evidencia de encuentros en horarios laborales. Esa citación fue el inicio de su caída formal. Yo no celebré, pero tampoco me sorprendí. Cuando mezclas relación secreta con trabajo y luego lo vuelves público, la empresa no ve romance, ve riesgo. A los pocos días, me enteré de que la despidieron. Su mensaje inmediato para mí fue que yo le había arruinado la carrera, como si yo hubiera tomado su teléfono y publicado por ella. La segunda caída fue más silenciosa pero más profunda. Su propia familia empezó a darle la espalda. No porque fueran santos, sino porque se sintieron insultados por el nivel de mentira. Lo del primo lejano no fue solo infidelidad, fue usar el concepto de familia como disfraz frente a otra familia. Su madre, según me contaron, lloraba más por la vergüenza que por el divorcio. Sus hermanos dejaron de contestarle. Elena quedó con esa soledad que no viene de estar sola, sino de que nadie quiere cargar tu relato. Y por primera vez, yo vi un destello de su miedo real. No era perderme a mí, era perder su lugar social. En la mediación, entonces, Elena intentó un movimiento que me confirmó que ya no tenía límites. Exigió una pensión por daño moral por haber sido expuesta públicamente. Lo dijo con la voz temblorosa, como si el temblor convirtiera una exigencia absurda en justicia. Quiso presentar el escándalo como mi responsabilidad, insinuando que yo colaboré con Javier para destruirla. Ahí fue cuando mi abogado, que había estado escuchando en silencio, hizo lo que yo esperaba. No respondió con emoción, respondió con estructura. Presentó el hecho central de que el origen de todo fue su conducta y que el detonante público ocurrió en mi cumpleaños por boca de Javier, no por una campaña mía. Se mostraron pruebas que no eran cinematográficas, sino aburridamente contundentes, los mensajes donde ella me insultaba por no hablar en privado, el registro de que ella se fue voluntariamente, el intento de entrar con policía, y el vídeo del jardín donde Javier confesó la relación y ella huyó. Esa última pieza la dejó sin aire, porque era como ver su mentira repetida en alta definición. Ella trató de reclamar que yo la humillé por mostrarlo a los oficiales, pero ese reclamo se cayó porque no era el contexto. Los oficiales estaban ahí porque ella los llevó. Fue ella quien buscó la autoridad, y fue ella quien se encontró con la evidencia. El mediador la miró con esa cara de gente cansada de manipulación, y le dejó claro que su pedido no tenía sustento. Elena, acorralada, intentó cambiar el eje de nuevo, diciendo que Javier era un psicópata que la había coaccionado, y que ella era víctima de 2 hombres. Ese giro habría sido más creíble si no hubiera ocurrido lo del primo frente a toda mi familia, si no hubiera existido su esfuerzo activo por mantenerlo en mi casa como invitado, y si no hubiera existido el historial de mensajes intentando manipularme. Pero cuando un relato cambia cada semana, se vuelve transparente. El mediador le recortó el discurso y la devolvió al terreno legal. Y en ese terreno, Elena estaba desnuda, sin trabajo, sin red familiar, sin control del relato, y sin poder sobre la casa. La justicia poética se sintió en detalles pequeños, no en un aplauso final. Elena, que durante años hablaba de valores y respeto, ahora suplicaba por condiciones que antes habría despreciado. Elena, que intentó usar a mi familia como público de su mentira, ahora no podía ni mirar a los ojos a un tercero sin que se notara la vergüenza. Elena, que quería que yo tapara la basura bajo la alfombra, ahora quería que yo pagara por el olor. Y yo, que antes confundía amor con aguante, por fin entendí que la dignidad no se negocia con alguien que usa tu casa como escenario. Esa fue mi última decisión firme: no ceder por culpa, no ceder por pena, no ceder por cansancio. El divorcio avanzó rápido una vez que su pedido del daño moral se cayó. Yo conservé mi casa, separé lo financiero sin que ella pudiera drenar cuentas, y mi familia se mantuvo a mi lado con una lealtad que me reconstruyó más que cualquier frase bonita. Elena terminó viviendo en un cuarto alquilado, según supe, porque su situación se volvió inestable.
Javier desapareció de la escena con la misma velocidad con la que la incendió, porque ese tipo de gente siempre huye cuando la destrucción ya no les da placer. Y Elena, incluso al final, siguió diciendo que yo era el malo por no haber sido decente y callar. Como si la decencia fuera esconder la traición para que ella conserve su comodidad. Hoy, cuando pienso en mi cumpleaños, no recuerdo la carne, ni la música, ni los regalos. Recuerdo el silencio sepulcral después del grito, y recuerdo mi decisión de quedarme quieto. Esa quietud me salvó. Me permitió ver la verdad sin filtros, me permitió no convertirme en el villano de su guión, y me permitió cerrar mi puerta con llave sin sentir culpa. Elena puede seguir indignada todo lo que quiera, puede repetir que se habla en privado, puede pintarse como víctima ante quien le crea. Pero mi familia vio lo que pasó, la realidad dejó su marca, y yo ya no vivo para sostener una mentira ajena. Lo único que me quedó fue la paz, y esa paz, por primera vez en años, se siente como una victoria real. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la reina del respeto, te pidió pensión por daño moral, después de traerte al amante como primo y hacerte de mesero en tu cumpleaños. ¡Qué nivel de descaro, de verdad! Me alegra que el mediador la aterrizara con pruebas. Respuesta de OP, ese fue el punto, ella quería que la consecuencia se volviera mi culpa. Si yo aceptaba ese marco, terminaba pagando por su propia mentira. Yo no busqué destruirla, pero tampoco iba a protegerla de lo que hizo. En mediación no gana quien grita más o llora más, gana quien sostiene hechos, y yo me aferré a eso. La vergüenza la cargó ella porque la construyó ella, no porque yo la empujara. Usuario anónimo 2 dice, lo más triste es que ella no parece arrepentida por engañarte, sino molesta por haber quedado expuesta. Y eso dice todo. Ojalá te sirva de lección para no volver a aguantar señales raras por no ser paranoico, punto. Respuesta de OP, sí, esa es la herida real, no fue un error, fue un patrón de manipulación y de desprecio. Yo aprendí a no llamar estrés a lo que en realidad es distancia calculada, y a no confundir calma con sumisión. No me arrepiento de haber querido creer, porque eso habla bien de mí, pero sí me prometí no volver a ser cómplice del silencio. Ahora mi límite es simple, la verdad se sostiene con hechos y con decisiones, no con alfombras.